Hola amigos y amigas de YouTube, muy buenos días. En esta ocasión traigo un video para hablarles sobre el tema de las posiciones de soldeo. Es muy importante que conozcan este tema, lo voy a hablar un poco más extenso para que puedan entender muy claramente cuáles son las posiciones de soldeo según el ASME y según la Unión Europea y los rangos que abarca cada una. Este tema es muy importante para aquellos soldadores que quieran homologarse, que quieran conocer un poco más de este tema, y para aquellos supervisores o inspectores de soldadura. Espero que les sirva. Sin más preámbulo, empecemos con el tema. En este video he excluido todo lo que tenga que ver con soldaduras en tuberías. Bien, así tenemos las soldaduras con uniones de filete y las uniones de soldaduras biseladas o ranuradas. Bien, en las posiciones de soldeo tenemos comúnmente 4 posiciones que son muy conocidas: la posición plana, horizontal o cornisa, la posición vertical, sobre cabeza o sobre techo. Estas 4 posiciones, que tienen un nombre común, están normalizadas y son designadas por la ASME y por la UNE. La ASME, que vendría a ser la Asociación de Ingenieros Mecánicos, y la UNE, que vendría a ser la Unión Europea. Las posiciones según la ASME y la UNE: según ASME, lo ha clasificado en las posiciones de soldeo como 1G, 2G, 3G, 4G. Esta letra G significa en inglés group, que es lo mismo que en español canal, a tope o ranura, ¿sí? Soldaduras de ranura o group weld. ¿Por qué he puesto hasta 4G y no hasta 6G? Porque la 5 y la 6G es netamente para soldaduras en tuberías. Filete o fillet en inglés, que vendría a ser en ángulo, lo mismo: 1F, 2F, 3F, 4F. El F vendría a ser por en la palabra en inglés, que es fillet. Y las posiciones de soldeo según la Unión Europea tenemos el PA, PB, posición C, PD, PE, PF y PG. Eso también solo para planchas. Bien, las posiciones en unión de ranura o group tenemos 1G, la 2G, que vendría a ser la 1G plana, que vendría a ser esta figura. Según la Unión Europea sería PA. 1G es PA. La 2G es horizontal o cornisa, que vendría a ser más o menos de esta figura. El cordón de soldadura está en posición horizontal. 2G o PC. Ahora, tú te preguntas, ¿solamente tiene que estar de esta manera para que sea 1G? ¿Qué pasa si es que yo esta plancha lo voy girando hasta más o menos obtener esta posición? ¿Hasta qué ángulo de giro será 1G y no será 2G? Bien, esto de aquí lo podemos encontrar en una tabla de posiciones de soldadura de tope, ¿sí? O de group. Podemos ver acá la posición plana y dos cosas importantes que hablan sobre la inclinación de ejes y la rotación de caras. Entonces acá podemos ver la inclinación de ejes se refiere a este ángulo de inclinación. Este cordón de soldadura está en esta posición, en el plano horizontal, mirando hacia abajo el cordón. Eso sería una inclinación de eje de 0. Si tenemos una inclinación de eje de 10, también será plana, o podría ser también horizontal. Entonces, en este rango de 0 a 15 sería plana u horizontal. Todo va a depender de la rotación de caras. La rotación de caras se refiere a que esta cara de la soldadura puede rotar en sentido horario, puede rotar los 360 grados, ¿sí? Eso indica que la plana va desde 150, o sea, desde este punto a 210 vendría a ser posición plana. Entonces la cara
del cordón estaría mirando hacia arriba. Bien, acá podemos ver la posición de prueba del 1G. El 1G podría ir de 0 a 15. ¿Sí? Para poder entender un poco más esto, vamos a ver la posición 1G. Bien, la posición 1G podría empezar, como les dije, la rotación de las caras desde 150 grados, ¿sí? Que vendría a ser este morado. Esta cara ha rotado 150 grados. El 0 es cuando la cara del cordón está mirando hacia abajo y tiene que ir rotando en sentido horario hasta los 210 grados. Entre este rango de 150 a 210, esto sería posición plana. De 80 a 150 sería posición 2G, y de 210 a 280 sería posición también 2G. Entonces ya podemos entender cuáles son los límites o los rangos de cada posición, ¿sí? Y esta nos indica la inclinación del eje. Este eje está inclinado a 15 grados, por lo tanto este es el límite para la posición 1G o 2G, ¿no? Hasta 15 grados hacia arriba o hacia abajo puede ser 1G o 2G. Todo va a depender de la rotación de las caras. Las posiciones 3G y 4G. La 3G es vertical, que podría ser ascendente o descendente. Como vemos acá, esta es la posición vertical 3G y sería PF y PG para la Unión Europea, PF que vendría a ser ascendente y PG que vendría a ser vertical descendente. Y la 4G que es sobre cabeza o sobre techo, que es la posición PE. Sus rangos, como podemos ver acá, la sobrecabeza, la inclinación del eje va desde 0 a 80 y para la vertical va desde 15 a 80, de 15 a 80 y de 80 hasta 90. Para la posición 2G, recuerdan que puede ir la inclinación del eje desde 0 a 15 o desde 0 a menos 15. Si nosotros pasamos este límite, por ejemplo, si la inclinación del eje del cordón sería 16 grados, ya estaríamos en el rango de la posición vertical. Por lo tanto, ya no estaríamos en la posición 2G o 1G. Acá tenemos la posición 3G. En este caso, primero va desde 15 hasta 80 y luego desde 80 hasta 90. En el rango de inclinación de ejes desde los 15 grados hasta los 80 grados, mi intervalo de rotación de las caras va desde los 80 grados hasta los 280 grados. O sea, tengo un rango de 200 grados para poder rotar la cara y tener la posición vertical. Si estoy en un rango de inclinación del eje desde 80 a 90, puedo rotar la cara 360 grados. Estaría en posición vertical. Las posiciones en unión de filet o de filete, tenemos la 1F que vendría a ser la plana acunada, que vendría a ser esta figura, o PA, y la 2F que vendría a ser en ángulo, que es este, y en la Unión Europea sería la posición PB. Para la posición plana y horizontal, también mi inclinación del eje va desde 0 a 15, como podemos ver acá. El rango en este caso vendría a ser de 150 a 210, y para la posición horizontal vendría a ser la rotación de caras desde 125 a 150. Tenemos acá un rango de 25 grados, y de 210 a 235, que también tendría un rango de 25 grados para las posiciones de soldadura de filet. La 3F vendría a ser vertical, también hay ascendente y descendente. Tenemos esta figura 3F, y para Unión Europea sería PF ascendente y PG para vertical descendente, y 4F que sería sobre cabeza o sobre techo, que vendría a ser la PD en Unión Europea. La posición vertical iría desde 15 a 80, igual que en las Grootwell o soldaduras de ranura, también va desde 15 a 80 en posición vertical y de 80 a 90. Y la rotación de caras tenemos desde 125 a 235 y de 0 a 360. Acá tengo un rango de 110 grados para rotar la cara. Veamos dos ejemplos. Si tenemos una inclinación del eje de 10 grados, entonces podemos estar en posición 1G o 2G. Todo va a depender de la rotación de la cara.
Si tenemos una rotación de cara de 152 grados, por lo tanto estaremos, como podemos ver acá, de 152 grados, la rotación de la cara, estaríamos en posición 1G o plana. Por lo tanto, esta sería posición de soldeo 1G. Ejemplo 2. Si tenemos una inclinación de eje de 30 grados, puede ser entonces que sea 3G o 4G. Pero la rotación de caras me dice que es 60 grados. Veamos. Bien, si la rotación de caras es de 60 grados, entonces estamos en este rango de 0 a 80 y con una inclinación del eje de 30. Entonces podríamos estar acá también, 30 grados, 30 grados. Pero la rotación de caras me dice que es 60. Por lo tanto, aquí no puede ir, tiene que ir acá. Por lo tanto, estamos en una posición de sobre cabeza 4G, como podemos ver ahí la figura. Bien, en el próximo video les voy a tratar sobre el tema netamente de las posiciones de soldeo para tuberías, según ASME y según la Unión Europea. Muchas gracias por ver este video. No olviden de suscribirse y de dar like. Muchas gracias. Hasta luego.